que están en línea. Le damos la bienvenida al segundo encuentro de la serie de charlas de estudios agrarios en Paraguay, denominado Caguazú en Transición. Tenemos dos panelistas con investigaciones sobre la temática. Y les recuerdo que la metodología del encuentro es la siguiente. Cada investigador tendrá 20 minutos para presentar un resumen de su trabajo. Luego, hoy contamos con la participación de la estudiante Jennifer Ramos, de la Maestría de Ciencias Sociales de Flaxo, que dará un comentario sintetizando las dos presentaciones. Y finalmente tendremos un tiempo para preguntas y respuestas del público y respuestas de los investigadores. Eh, con eso podemos arrancar. La primera presentación estará a cargo del investigador Marcelo Bogado, investigador asociado del Instituto de Ciencias Sociales, ICSO, en Asunción, categorizado en nivel 1 del PRONI de CONACYT. Ha recibido en el 2018 la mención de honor del premio SUSNIC. Dentro del área de la antropología ha estado desarrollando investigaciones en las cuales se visibilizan las diferencias culturales de poblaciones minoritarias en el Paraguay y la relación que éstas mantienen con la población mayoritaria del país. Aparte, ha desarrollado otra línea que se enmarca en la geografía cultural, tratando de comprender los fenómenos culturales de distintas poblaciones humanas a partir de su vinculación con el espacio en el que viven. En esta ocasión nos presentará su trabajo titulado Continuidad de estructuras e incorporaciones en la economía guaraní. Adelante, Marcelo, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, tardecitas y muchas gracias, Gustavo, por la invitación y muchas gracias a todos los que forman parte del equipo desde Flaxo. Y bueno, le felicito por este espacio tan interesante y necesario para nuestro medio. Bueno, la presentación de hoy se basa en un texto que es un artículo que fue publicado en el año 2017 en la revista Novápolis y que se titula justamente como la presentación, Continuidades, Rupturas e Incorporaciones en la Economía Guaraní. Aquí comparto la presentación. Vamos a ver un poco. ¿Se ve bien la presentación? No se ve como pantalla completa, ¿verdad? Todavía no. Bueno, vamos a dejar así nomás porque no sé qué pasa, no sé cuál es acá la maña. Perdón. Perdón, ¿quién me puede ayudar para poner pantalla completa? Porque tampoco puedo pasar de una A ver. diapositiva a la siguiente. F5 no sé, en PowerPoint sí es así, pero no sé, creo que está bien. Ah, Si espera, no, vamos a ver. Voy a compartir desde... Ahí sí, ¿verdad? ahí se ve, Marcelo. Adelante. Perfecto. Bueno, perdón por el retraso. Bueno, entonces, este artículo del que me baso, lo que busca mostrar es cómo en la actualidad las comunidades en guaraní tienen una economía que está basada básicamente sobre, por un lado, lo que era en el pasado la economía guaraní. eh, por eso es que vamos a comenzar viendo un poco la economía guaraní del siglo XVI, después como un tipo ideal, digamos, de lo que sería la economía guaraní, para ver cómo existen ciertas continuidades, rupturas e incorporaciones en esta economía con respecto a estos momentos del pasado. Entonces, bueno,
Eh, con respecto a la economía guaraní del siglo XVI, cuando vinieron los europeos a esta parte del continente, se puede hacer una reconstrucción de lo que era esta economía a partir de ciertos autores y también de algunas fuentes de la época. Y bueno, se tienen cronistas, también existen autores modernos que analizaron esto. Y bueno, uno que estudió bastante bien esto fue Florestan Fernández, cuando hizo el análisis de lo que era la economía tupinambá, que se puede decir que existen bastantes similitudes entre los guaraní o carios acá de esta zona con respecto a los tupinambá. Entonces, cuando él analiza esta cuestión de el lugar de la guerra en la sociedad tupinambá y la estructura social de los tupinambá, se puede extrapolar más o menos eso mismo en el caso de los guaraníes del siglo XVI. Entonces, la economía guaraní del siglo XVI se basaba en el prestigio de los guerreros que, a partir del prestigio que tenían una posición privilegiada dentro de la sociedad guaraní que les permitía, por un lado, acceder a mayores excedentes que el resto los, de las personas de su comunidad y que a partir de eso podían redistribuir esos excedentes. Con respecto a la producción, los guaraní practicaron una agricultura de rosado, o sea, de tala, quema y plantaciones sobre los bosques que quemaban. También practicaban la recolección y la cacería. La familia extensa, que se le llamaba TI o TI, era la unidad de producción y de consumo. Si es que pueden ver acá esta imagen que está ahí arriba, que en realidad es de las chozas que se ven en el libro de Hans Staden, que también es sobre los tupinambá. Se ven las chozas, las viviendas estas grandes, donde vivían varias familias nucleares y que era una familia extensa. Entonces, todo lo que vivían adentro de cada una de estas viviendas, eso era por un lado era un linaje, o sea, un conjunto de personas que eran parientes entre sí, y que por otro lado era la unidad de la economía local. Todas las actividades que practicaban los guaraníes podían ser hechas por un hombre y una mujer, pero eran hechas en cuanto miembros de la familia extensa. Entonces, con respecto al parentesco, existían tres obligaciones principales eh, que, que, venían del hecho del parentesco. Uno de ellos era el trabajo obligatorio que tenía que tener el yerno con su suegro, en el caso de los que eran los hombres que tenían cierto prestigio como guerreros, la ayuda que se da entre los parientes por reciprocidad, y por último la redistribución de bienes que tenían los hombres que tenían prestigio como guerreros, que eran los Teirú y los Tubishá, que eran los jefes de los linajes y de las aldeas. Entonces ellos tenían el privilegio también de tener, por un lado, la poliginia, o sea, tener varias esposas, que todos sus parientes le ayudaban en su unidad doméstica, que era la vivienda comunal, y que ellos distribuían en ciertas ocasiones especiales, como la que se ve acá en el último gráfico que está abajo, que es un ritual caníbal en el cual se distribuía la carne de los enemigos en un ritual caníbal y que se daba sobre todo cuando había abundancia de maíz. Bueno, entonces, en la economía guaraní se puede decir que existe una continuidad de ciertos aspectos de la economía, perdón, en la economía mbuda, que se puede rastrear más o menos hacia finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y también existen varios autores que analizaron lo que sería, digamos, el tipo ideal de la comunidad, perdón, de la economía en Buda. Existen ciertos elementos en común con la economía guaraní del siglo XVI. En primer lugar, la guerra dejó de tener una función para la estructuración de la economía. Se continuó practicando la agricultura de rosado, la recolección, la cacería, en cuanto a las pautas de obtención de alimentos, y buscándose la proximidad de la selva como, digamos, el lugar ecológico donde se pueden
hacer las prácticas económicas tradicionales. Eh, Continúa existiendo el parentesco, la familia extensa, pero existen ciertas diferencias con respecto a lo que sería la economía guaraní del siglo XVI. En primer lugar, bueno, la familia extensa es la dueña de digamos, los recursos que se encuentran dentro de la comunidad, pero la familia nuclear, o sea, eh, padre, madre, hijo, una familia monogámica, es la que comienza a ser la unidad de producción. O sea, ya no es más la familia extensa. Y bueno, continúan algunas pautas como la cooperación para el trabajo, eh, pero también existen otras prácticas como, por ejemplo, eh, el ideal del amor al prójimo, el morayú, que sería justamente la generosidad para con los vecinos, que sería también una pauta de redistribución, perdón, de reciprocidad. Continúa existiendo también ciertas pautas de redistribución como existían en la economía guaraní del siglo XVI. Bueno, en la economía actual se puede decir que existen ciertas continuidades con respecto a estos momentos anteriores. Si bien el texto hablaba en particular de la economía de dos comunidades de Caguazú, de la comunidad de Yaguarú, que está en la zona de J. Eulogio Estigarribia, Campo 9, se entra en el kilómetro 225, y la otra es la comunidad de San Martín, que está en el distrito de Caguazú, a unos 10 kilómetros más o menos del centro urbano de Caguazú, hacia la zona de Guayaquicuá, yendo hacia la ruta hacia Vaquería. Bueno, se puede decir que, bueno, hablando en general, más allá de que sean estas dos comunidades, en la actualidad los Mbudá tratan en alguna medida de seguir las pautas de vida tradicionales, sobre todo la vida asociada a la selva. Incluso tienen un discurso identitario muy fuerte como el pueblo de la selva, y que tratan de seguir estas pautas de vida como un ideal. Pero en la práctica ya no existen las selvas como existían en el pasado, entonces este tipo de vida ya es prácticamente imposible seguirlo en su totalidad. La pauta que es más seguida, digamos que es la agricultura, pero que ya no es más en la extensión que se hacía en el pasado, y que también varía de caso en caso, de familia en familia, y de comunidad en comunidad, también dependiendo si tienen más o menos tierras. La cacería y la pesca se practica si es que se puede. Una pauta que se suele usar también es que si es que en una comunidad no existen suficientes bosques o arroyos en las cercanías, se busca acceder a un arroyo para pescar o a bosques para cacería en otras comunidades donde existen parientes. Entonces se busca eso, pero en la medida que se puede, se practica, y en la medida que no se puede, también se buscan otras alternativas. La familia extensa continúa teniendo un lugar importante en la economía, pero hoy en día también opera como un mecanismo de diferenciación social, en el sentido de que esto se da sobre todo a partir del liderazgo. Los líderes, digamos que son, por un lado, son los referentes de la comunidad con el mundo exterior, y sirven también como intermediarios con el mundo exterior. Entonces muchas veces aquello que viene a la comunidad, en nombre de la comunidad, se reparte a una medida según los criterios del propio líder, que el reparto no siempre es igualitario. Entonces, aquí también se ven muchas situaciones como, por ejemplo, los contados puestos de trabajo rentados a los que acceden en la comunidad, como ser promotor de salud o maestro. Generalmente los que acceden a esos puestos son los propios líderes o sus hijos o primos o parientes cercanos que decide el líder quién va a ser. Entonces, en ese sentido, la familia extensa también está operando como un mecanismo de diferenciación social. La ayuda para el trabajo que se da en el pasado ya no se da más en todas partes. En algunos casos incluso existen lugares donde la gente cobra por ayudar a su vecino, y incluso eso también se da en algunos casos cuando existe gente que tiene acceso a sueldo fijo,
Entonces, le paga a otras personas para que le prepare la tierra para su chacra y cosas por el estilo. Si bien el ideal del amor al prójimo y de la generosidad continúa, como la economía tradicional, ¿verdad? Eso ya eh, hoy en día también muchas veces se da más bien con los parientes más cercanos. Y también hay que tener en cuenta que el dinero no entra dentro del circuito de las cosas que se comparten, como por ejemplo las cosas de la chacra. Entonces, si alguien en una familia tiene, por ejemplo, un sueldo fijo, tiene dinero, no necesariamente lo que gana reparte entre todos. Eso también genera ciertos conflictos a nivel interno. Eh, los líderes continúan redistribuyendo ciertos bienes, pero eso, como mencionamos, no les alcanza a todos por igual. La principal ruptura que existe en la economía mundial actual con respecto al pasado, a la guaraní del siglo XVI y a la, digamos, mundial tradicional, es que hoy en día ya no existen más los bosques y los recursos naturales en la cantidad que existía en el pasado, y entonces vivir a la forma de vida tradicional es hoy en día impracticable para la mayoría de los casos. Bueno, existen algunos casos contados que tienen más acceso a bosques, qué sé yo, allá hacia el Parque San Rafael, en contados lugares, pero la generalidad de los casos no es esa. Incluso, bueno, en el caso de las comunidades urbanas, la situación ya es completamente distinta, porque ya ni siquiera se puede practicar la agricultura, la cacería, ni nada de lo que tiene que ver con las formas de vida tradicionales, y solamente ya se necesita acceder al dinero para poder adquirir lo que se necesita para vivir. Bueno, entonces como ya es hoy en día impracticable la forma de vida tradicional, justamente por eso es que se han incorporado nuevas estrategias económicas. Y bueno, este es un proceso que se dio, digamos, sobre todo en el siglo XX. Comenzó más o menos hacia los años 1940, cuando comienzan a aparecer los primeros colonos, que más tarde esto se fue intensificando, y en la medida que comenzaron a aparecer más vecinos, en la medida que comenzaron a disminuir el acceso a las selvas y a las tierras, la changa, sobre todo la venta del trabajo, fue la actividad que comenzó a adquirir más importancia para poder adquirir objetos del ámbito criollo. Entonces, bueno, una de las cosas que cambió con respecto a la economía tradicional es que se introdujo nueva tecnología para todo, para la producción, ¿verdad? Para la economía. Acá, como pueden ver en la imagen de arriba, hay dos hombres que están pescando con una red. Existen lugares donde se practica todavía ciertas prácticas tradicionales de pesca, como usar venenos para que los adormideras, diríamos, que hace que los peces floten, o represas, o cestos, o incluso trampas tradicionales también. Pero generalmente la gente ya usa otras cosas, usa machete, usa caña de pescar, usa escopetas, todos elementos con los cuales hace las cosas que hacía en el pasado, como cazar o pescar, pero que ya incorporaron nueva tecnología. Pero el cambio más importante que se dio en la economía mundial es sobre todo de que hoy en día la necesidad de obtener dinero para poder adquirir bienes de consumo ya es algo imprescindible. Entonces, la forma como hace la gente para obtener dinero ya varía de comunidad en comunidad y de individuo a individuo. Entonces, y de familia a familia, digamos. Existen estrategias diferentes. Acá, por mencionar algunas, hoy en día, en el caso de la comunidad indígena de Paraguay, cobran pensiones como Tecocorá o la de adultos mayores, que si bien los montos no son muy altos, como la gente tiene la mayor parte de su economía basada en la agricultura, o sea que se alimenta mayormente de sus propias chacras, por más que los montos no sean muy elevados, ya con eso les es bastante suficiente como para comprar las pocas cosas que adquieren del mundo de los blancos, como ser hierba, harina, aceite, caña y cosas por el estilo.
Sobre Marcelo, todo, te quedan 5 minutos para sí, que eso. perfecto. Sí, ya estoy terminando justamente. Sobre todo la estrategia más usada para obtener dinero es el trabajo asalariado y la changa. Sobre todo la changa, el trabajo estacional, que se usa en los momentos en los cuales se necesita dinero, no se está teniendo, entonces generalmente son los hombres los que salen a trabajar y trabajan 2 o 3 días, los días necesarios para poder comprar lo que necesiten comprar y van a volver a buscar trabajo en el momento que vuelvan a necesitar dinero para comprar las cosas que quieran comprar. En algunos casos se dan también cultivos de rubro de renta, como esta imagen que se ve acá abajo de un hombre joven que está con su plantación de batata. Pero con el tema de los rubros de renta, existe toda una serie de situaciones que le hace que sea bastante complicado poder vender su producción. Muchas veces no tienen forma de sacar la producción, en algunos casos existen comunidades que son aisladas, existen ciertas condiciones como que, por ejemplo, los caminos son bastante accidentados, no es fácil entrar ahí, tienen que sacar la producción en su lomo, cosas por el estilo. También les es difícil acceder a los mercados, entonces muchas veces por eso es que el cultivo de rubros de renta no es tan practicado y se prefiere la changa, porque la changa es más práctica. El hombre se va, ya le conoce a alguien que le suele contratar para hacer un trabajo y directamente se va cuando necesita y le pagan. Otra de las estrategias usadas es el alquiler de tierras, que es un tema que genera bastante polémica. Y bueno, existen muchas otras estrategias como la venta de rollos para hacer carbón, incluso la prostitución y bueno, muchas otras, pero dejamos por aquí nomás porque estamos en el tiempo. Bueno, hasta ahí. Muchísimas gracias, Marcelo. A continuación, presentará el investigador Valdemar Joao West Jr., doctor y máster por el programa de posgrado de Ciencias Sociales en Desarrollo, Agricultura y Sociedad de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, con pasantía en la Universidad de Bolonia en el doctorado en Economía y Estadísticas Agroalimentarias. Graduado en Desarrollo Rural y Gestión Agroindustrial de la Universidad Estadual de Río Grande do Sul. Actualmente es profesor adjunto de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana en el curso de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria y en la Maestría de Economía y Políticas Públicas de Desarrollo. En esta ocasión nos presentará su trabajo titulado El cultivo de la soja en la agricultura familiar campesina de Uju, Kawasu. Bueno, buenas noches a todos. Inicialmente agradecer a Gustavo por la invitación. Un gusto también estar a Pedro por la gestión, ¿no? En los últimos días. Es un gusto estar con Marcelo en esta espacio, ¿no? de diálogo en un tema que perpasa diferentes territorios. Este trabajo que voy a presentar es en colaboración con Néstor Fernández Villalba, que fue su trabajo de conclusión de curso en la carrera de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria en la UNIDA, y que yo fue el orientador del trabajo y que después juntos escribimos un artículo que salió en Revix en 2016, justamente hablando de este tema de la soja en la agricultura familiar, en un distrito específico, perdón, porque yo no sé pronunciar, intenté muchas veces con Néstor pronunciar el nombre del distrito, pero Néstor siempre me decía que salía mal. y, y también voy a traer algunos otros elementos de otras investigaciones que en los últimos 6 años estuve haciendo en Paraguay sobre el tema de la soja, con más o menos cientos de entrevistados de diferentes sectores de la soja en diferentes departamentos del país. Bueno, para empezar voy a hacer un contexto general, ¿no? Hablando sobre cómo los sistemas agroalimentarios están cambiando en una gran velocidad en términos globales, de que diferentes
referenciales teóricos están siendo utilizados para estos análisis. Los principales que yo destacaría serían del régimen alimentario corporativo, régimen alimentario neoliberal, un otro enfoque bastante fuerte en los últimos años de los sistemas agroalimentarios financiarizados o del agronegocio, la lógica del agronegocio. Pero lo que comparten estos diferentes referenciales teóricos es acerca de que el mercado global de commodities está en un proceso de creciente concentración económica con un grupo muy pequeño, pero de grandes empresas transnacionales que controlan este mercado, eh, los cuales están muy conectados con el capital financiero, ¿no? Y la Disculpa, soja es, Joao. ¿sí? Si puedo acercarte un chiquitito a tu micrófono, parece que el público tiene Ah, dificultad para escucharte. ¿ahora me escuchan mejor? Sí, Sí, bueno. gracias. Eh, y la soja es uno de los principales ejemplos, ¿no?, de estos mercados globales de commodities. Es un poco una continuidad de los debates, ¿no?, de la última semana sobre el tema agrario en Paraguay, donde la soja tiene un protagonismo importante, pero eso no pasa solo en Paraguay. En la región, yo voy a traer algunos mapas sobre esta expansión de la soja. Un punto equivale a 20.000 toneladas, por ejemplo, en los años 80, no, cosecha 80, 81, ya estaba presente sobre todo en el sur de Brasil, empezando en Paraguay, un poco en Argentina, en la Pampa Húmeda, en Tucumán, pero va creciendo, por ejemplo, en los 90, ¿no? Se expande en los tres países, sobre todo en ese, perdón, el Cerrado de Brasil, 2000 aún más fuerte, ¿no? En diferentes regiones de Argentina, en dirección al norte, en Paraguay, de la región este en dirección, ¿no?, a dirección este, y en Brasil en la región norte, y 2010-11, que es el último mapa, como actualizar estas informaciones, está presente en diferentes territorios, ¿no? O sea, llegó en la Amazonía, incluso hoy se produce soja en Brasil arriba de la línea de Ecuador, o sea, una zafra de Estados Unidos. O sea, se produce en diferentes periodos, diferentes territorios, tanto en los cuatro países del Mercosur. Obviamente que Brasil y Argentina son los mayores productores de soja en la región. Brasil es el mayor, ¿no?, productor exportador mundial del grano, Argentina de aceite y harina. Pero donde es más intenso en los cuatro países del Mercosur es justamente en Paraguay, porque en Paraguay, de todo que se exporta en el país, casi 40% en 2017 era del complejo soja, ¿no? Soja en grano, harina o aceite, y que equivale a, de cada 10 hectáreas en el verano, 7 son con soja. Entonces, esto según los datos de FAO, pero que utiliza datos, ¿no?, de los ministerios de Paraguay. O sea, son percentuales mucho más expresivos en comparación a los otros países de la región. Por eso que llama la atención que justamente donde es más intenso este proceso y los impactos también de este proceso de expansión de la soja en el Mercosur. Ahí solo para ilustrar cómo creció la área de soja, que está en rojo, en poco tiempo, es una expansión muy fuerte, sobre todo ahí si miramos desde los 90 hasta el 2015, pero se retomó en los últimos años por un conjunto de factores internacionales, nacionales, locales, ¿no?, comparado con empresas, intereses diversos. La producción también se expandió, pero tiene oscilaciones en función de temas climáticos y algunos mapas que indican justamente dónde ocurre esta expansión. En los mapas más pequeños, a partir de los censos y de los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se puede ver, por ejemplo, los años 80, 81, ¿no?, del segundo censo agropecuario, estaba en todos los departamentos de Paraguay, pero con una área muy pequeña, porque se utilizaba la soja para alimentación del ganado, de cerdos, pero la soja va a se convirtiendo en un cultivo cada vez más comercial, más concentrado, ¿no?, sobre todo con actores extranjeros, productores brasileños, empresas transnacionales, que, bueno, va se expandiendo en Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú, y después, sobre todo a partir de los años 2000, 2010, llega ahí también a Caguazú,
y San Pedro. O sea, estos son los 5 departamentos donde es más intensa la producción de soja. Y al lado ahí el mapa con imágenes de satélites que envió lo produce para la cosecha 2015-16, donde evidencia justamente las zonas de producción. Y es impresionante, sobre todo si miramos ahí Alto Paraná, donde hay zonas que es 100% de la área agrícola en el verano de soja. Y como también esta producción que está sobre todo ahí en la frontera con Brasil y Argentina va interiorizando, ¿no? Y qué impactos y reflejos tiene en este proceso de interiorización. Porque aunque la soja sea predominantemente producida por grandes productores extranjeros, lo que vamos a mostrar, o sea, a partir de este estudio es justamente cómo que esto pasa a integrar también a pequeños productores, agricultores familiares o campesinos, ¿no? Hay diferentes denominaciones, pero que tienen una pequeña área de trabajo familiar, son paraguayos y que de alguna manera se integran en este proceso del cultivo de la soja. Y ahí adentramos el caso de Caguazú, donde esta expansión fue muy expresiva. Si miramos los primeros barras del gráfico, los años 80 y 90, muy reducida la área de producción, menos de 30.000 hectáreas, pero a partir de los años 2000 tuvo una expansión impresionante, sale ahí de menos de 100.000 y llega a casi 500.000 hectáreas en Caguazú. Y los últimos años ya está en una situación más estable, o sea, la soja sigue expandiendo en Paraguay, pero en Caguazú en específico está en una situación más estable, según los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, más o menos ahí alrededor de los 450.000 hectáreas, que territorialmente también está concentrada en la parte más este, ¿no? del departamento, como pueden ver en las imágenes de satélites. Bueno, las imágenes de satélites son de envío y o sea, ellos tienen una serie histórica, pero utilizan diferentes colores, o sea, pero lo primero mapa es de la zafra 2006-2017, donde el amarillo es la soja y el verde sería de bosque. Bueno, y abajo ya la última cosecha, donde está ahí el naranja más claro, la soja, y el verde sería el maíz. Pero es más para identificar en qué localidades se localiza principalmente la soja en Caguazú. Y lo que vamos a focalizar es sobre todo en el distrito de Un, que según el último censo, el de 2008, era el tercer distrito de Caguazú con mayor producción de soja, ¿no? Del departamento. Y lo que llama la atención, en el caso de Caguazú, es justamente la enorme cantidad de pequeños productores involucrados en el cultivo de la soja, según los datos también del censo de 2008. 2/3 de todos los productores de soja de Caguazú eran productores con menos de 50 hectáreas, aunque en términos de superficie producción de soja no eran tan representativos, o sea, llegaban a 4% de la superficie y de la producción de soja del departamento, representaban más de 2/3 del conjunto de explotaciones que producía soja. Y al revés, los productores, por ejemplo, con más de 1.000 hectáreas, eran 5%, pero controlaban más de la mitad de la superficie de la producción. O sea, un cultivo muy concentrado, pero lo que nos llamó mucho la atención es justamente cómo que este cultivo de alguna manera integra pequeñas explotaciones, o sea, agricultores con pequeñas áreas que de alguna manera se conectan con esta producción. Y ahí surge la problemática del artículo, que es justamente comprender, bueno, de qué manera ocurre esta incorporación de la soja en pequeñas fincas y sobre todo por qué. Esta es la pregunta, porque estos productores de alguna manera se integran en este cultivo que por diferentes razones es inviable en pequeñas escalas. Hay muchos estudios analizando y justamente van a comprobar que es inviable la producción de soja en pequeña escala, pero nos llamó la atención que estos productores están ahí
y identificar estas razones nos parece muy importante. Bueno, para esto entonces, para este trabajo en específico, se realizó una encuesta con 20 familias que tenían hasta 20 hectáreas de área propia. Podría llegar a más hectáreas, pero de área propia el límite de 20, que cultivaban soja en los últimos años en diferentes comunidades del distrito de ON. Entonces, esa fue un poco la metodología y ahí se investigó un poco las razones, algunas características socioeconómicas y productivas de la soja perdón, de las fincas y después un poco más la relación de estas fincas con la producción de soja. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que de las 20 fincas que se encuestó, para 85% la soja era el cultivo considerado más importante. O sea, 10% la mandioca y 5% el maíz. O sea, son fincas muy pequeñas, pero donde la soja representa mucho en términos de importancia. Un otro tema que nos pareció interesante es mirar justamente cuál es la área total y la área con soja. En general, en media, la área con soja se queda a 50-60% del área total, lo que es positivo porque de alguna manera hay otras áreas que se quedan sin soja donde pueden producir cosas para el autoconsumo, para el mercado, pero hay, por ejemplo, productores que dedican totalmente la área para la soja. Y ahí miramos dos productores con 30 hectáreas, pero tienen 20 propias, pero alquilan 10 para producir soja. Y muchos productores con 10 hectáreas y algunos que llegan a 70% del área con soja, otros un poco menos. Y incluso nos llamó la atención un productor con 5 hectáreas y producía 3 hectáreas de soja. Entonces, nos preguntaba, bueno, ¿cómo es posible en 3 hectáreas, no? O sea, tenemos 5 dedicar para la soja considerando las condiciones económicas. Perdón, estoy muy gripado, así que perdón por esto. Espero que no perjudique la presentación. Pero además de las dimensiones, una de las cosas que nos llamó mucha la atención es la manera con que se organiza el cultivo de la soja en estas pequeñas fincas. Y bueno, lo que se identificó es que los productores no tienen recursos propios, tampoco tienen crédito público, ¿no? Del gobierno para sembrar diferentes, o sea, no solo la soja, diferentes productos, y que para eso se integran, se conectan con empresas, ¿no? Que lo ofrecen todos los productos y servicios que son necesarios para la producción de soja. Incluso hay algunos casos donde el productor está prácticamente ajeno a la producción, pero es en su tierra y lo peor de todo es que el riesgo de si pasa algo, ¿no? Si no hay la cosecha, si hay problema con precios, se queda con el productor. O sea, estos 20 productores no están alquilando su tierra para otros productores de soja. Son 20 productores, pequeños productores, ¿no? Campesinos, que dedican parte de su tierra para producir soja, pero quien produce efectivamente es la empresa, que le ofrece las máquinas, semillas, abonos, todo, lo produce, lo cosecha y al final dice al productor, bueno, considerando perdón, todos los gastos que tuviste, bueno, te quedó esto de renta al final o incluso no te quedó nada, te quedó una deuda. Entonces, la manera con que ocurría, ¿no? Porque son datos de 2015, de la investigación de campo también, que ocurre en 2015, nos llamó mucha la atención. Pero cuando preguntamos para los productores si estaban satisfechos con la producción de soja, 16 de los 20 dice que más o menos. O sea, solo para 2 estaba bueno, que eran justamente los productores mayores, ¿no? Que llegaban a 30 hectáreas. Y ahí que no se conecta con el otro tema, o sea, si no están satisfechos, ¿por qué producen soja? O por qué producen soja si económicamente lo que los estudios van a indicar que justamente es inviable. Y fue muy interesante porque hay diferentes razones, inclusive razones
Mucho de las percepciones que las personas tienen sobre el cultivo, sobre quién produce, y también se vincula con la edad de las familias, de las condiciones económicas, pero elencamos como un primer elemento que nos llamó la atención, que los productores no decían que de por qué producir es que la soja da dinero. O sea, en el imaginario social, porque obviamente hay productores que tienen 1000 hectáreas, que tienen una condición económica, ¿no? Las camionetas, pero el imaginario social cuando empezaron a producir soja en la zona en grandes fincas, y que, bueno, la soja da dinero, entonces se imaginaba que daba dinero tanto en grandes fincas como en las pequeñas. Entonces, este es un primer elemento que aparecía mucho, ¿no? Cuando las personas hablaban, no, soja da dinero. Aunque esto era una de las cosas más presentes cuando empezaron a producir soja. Ahora, después de algunos años ya produciendo, ya se dan cuenta que no es así, pero fue una de las motivaciones para ingresar en el cultivo de la soja. Un otro Joao, es la facilidad de... ¿Sí? tenés 3 minutos, Joao. 3, perfecto, Sí. gracias. Eh, un segundo elemento es la facilidad de manejo, o sea, decir, bueno, yo ya tengo 70 años, no tengo más condiciones de trabajar en la finca, no tengo hijos que se quedaron, así que es todo mecanizado y por esto, ¿no? También estoy en este cultivo. Facilidad de comercialización, dicen que no hay producto que sea más fácil de vender do que la soja. Dicen, bueno, yo tengo la mandioca, es muy complicado de vender. La soja yo llamo por teléfono y ya se comercializa en la hora. Disponibilidad de recursos para producir, porque decían, bueno, el Estado nos ofrece políticas públicas y la única manera de conseguir recursos para producir algo es con estas empresas, pero ellas solo financian soja, maíz y trigo, no financian otras cosas. Entonces, también era, o sea, donde tenían recursos era justamente para estos cultivos, sobre todo la soja. Un desconocimiento de los costos y del volumen de producción. O sea, solo 3 productores sabían cuánto tenían producido, cuáles serían los costos, porque esto todo está en la mano de la empresa, que lo hace la producción y al final llega y le dice cuánto que se queda con el productor. Y bueno, y también esto aparece mucho la carencia de otras fuentes, cultivo renta que llaman, ¿no? En el campo. Decían, bueno, tenía algodón, pero el sésamo, pero ahora no hay. Entonces la soja es como lo que es posible en estos contextos más actuales. Bueno, pero lo que se vio en los últimos, hay investigaciones más recientes que estuvo haciendo en el Paraguay, es que la soja es totalmente inviable en pequeña escala. Hicimos encuestas con más de 100 productores de soja de diferentes rangos, ¿no? Y se percibió que justamente cuanto más pequeño, más inviable es el cultivo. Y ya en 2015 se percibía un miedo muy fuerte, ¿no? De estos productores de endeudarse, incluso de perder la tierra, porque la tierra es la garantía en caso de una deuda. O sea, la empresa le ofrece todo, pero si se queda con la deuda, hay el riesgo de endeudarse, y si se endeuda, bueno, se renegocia en 2 años, pero llega un momento, si no tiene condiciones, puede quitar la tierra. Entonces es un cultivo presente, pero con un riesgo y con un impacto sobre el conjunto de estos productores muy, muy fuerte. Bueno, como esta investigación de campo tenía más de 6 años, yo hablé con Néstor para, bueno, ¿qué está pasando ahora después de estos años con estos 20 productores? El ideal sería hacer una nueva encuesta, ¿no? Tenemos esta idea de reaplicar la encuesta con los productores otra vez, pero de manera más exploratoria lo que se percibió es que algunos de esos productores que estaban cultivando en 2020 ya no están más, pasan a alquilar esta tierra para otros, porque de alguna manera es porque el riesgo es muy, dicen, bueno, si yo alquilo, yo no tengo el riesgo de endeudarme, porque el riesgo se queda con quien está alquilando. Yo tengo un dinero fijo en sacas de soja por el año. Y bueno, algunos pasaron incluso a alquilar porque tenían una deuda muy alta y para no que le quiten la tierra. Decían, la empresa decía, bueno, tiene esta deuda, no puede pagar,
La opción es que tú alquilas para mí y que yo voy reduciendo del alquiler la deuda. Y es algo también bastante complicado porque, bueno, pensando, ¿no? En familias que dependen de esta tierra, ¿no? Se endeudan, ¿de dónde van a sacar las fuentes de ingreso? Algunos productores un poco más capitalizados que ya tienen máquinas empezaron a alquilar tierra de los vecinos, inclusive en algunos casos de productores que tienen 20 hectáreas, pero ya alquilan, llegan a 100 para producir. Entonces, hay un proceso también de diferenciación, ¿no? Dentro de las comunidades, con algunos un poco más capitalizados que alquilan de otros para tener escala y un número menor que sigue produciendo la soja, algunos, pero muy pocos en el modelo de antes. Muchos salieron justamente por los riesgos que tenían, que se quedaba todo con el productor. Y bueno, y algunos ya empezaron a hacer una especie de parcería con la empresa donde se queda en la mitad, por ejemplo, el riesgo. Se tiene una ganancia, la mitad se queda con la empresa, la mitad con el productor, pero se tiene una deuda también. O que de alguna manera ameniza estos riesgos, pero no, si miramos de una escala más global, que es donde yo empecé la presentación, son situaciones muy sensibles, muy, donde estos productores están muy expuestos a las condiciones internacionales, a un pequeño número de grandes corporaciones internacionales, y que ingresan al cultivo por diferentes motivos, pero después se dan cuenta que el riesgo es muy fuerte. En otras zonas no hay. Incluso entrevistamos productores que perdieron sus tierras en función de este cultivo y de toda la dinámica económica y comercial a través de esto. Bueno, sería esto. Después del debate yo puedo contestar algunas preguntas, que la presentación fue un poco más ¿no? acelerada. Disculpa, Gustavo, se pasé algunos minutos y ahí está el artículo base de la presentación y otros que yo utilicé para también contextualizar un poco lo que presenté. Muchas gracias. Muchas gracias, Joao. Ahora, para cerrar las presentaciones, Jennifer Ramos, estudiante de la Maestría de Ciencias Sociales de Flaxo, Paraguay, nos dará algunos comentarios sobre los trabajos presentados. Adelante, Jennifer. Buenas tardes, profesor, a los autores de estos trabajos y a todo el público que nos está viendo. Personalmente me toca bastante hondo toda esta investigación porque soy de la zona de Caguazú. De hecho, crecí hasta los 11 años, viví en NU, en la comunidad de Zapatinicue, y después me mudé al casco urbano de NU. Y conozco toda la dinámica sojera justamente que se viene expandiendo en la zona. Comenzando con el trabajo de Marcelo Bogado, el autor hizo una suerte de traspolación entre la economía guaraní del siglo XVI y la economía mbuyá, hablando justamente de las continuidades, las rupturas e incorporaciones que han hecho las comunidades mbuyá en la actualidad. Precisamente menciona en su artículo y en su investigación cuáles son las incorporaciones que han hecho para sobrevivir y subsistir en la economía del mercado actual, ¿verdad? Entre ellas, las de trabajar ya percibiendo un sueldo. Anteriormente era por trueque o por redistribución, por solidaridad, y esas incorporaciones que fueron surgiendo a partir de la economía de mercado que va obligando a la sociedad emergente, la sociedad envolvente, como lo llama el autor, a esta dinámica. Y finalmente, el investigador Joao, en su trabajo con el avance de la frontera de la soja en Caguazú, analiza tres aspectos. Por un lado, el avance de la soja a partir de los años 50 en Paraguay, cuáles son los departamentos que más producen, entre ellos ubicando a Caguazú, concretamente y en particular al distrito de NU como uno de los distritos que más produce soja a nivel departamental. Por otro lado, analiza la inserción de la agricultura campesina en la producción de la soja y analiza algo interesante, que es cuáles son los factores que llevan a la comunidad campesina
a producir soja considerando precisamente las unidades familiares, las pequeñas unidades familiares que van entre 5 hectáreas a 30 hectáreas. Y finalmente las divergencias y convergencias que encontré en estos artículos, rescato las convergencias ahora. En los dos trabajos me llamó mucho la atención que, a ver, acá tengo anotado, el avance de la soja está comprometiendo la reproducción tanto de la comunidad mbga, del mbgareco, como lo llama el autor, y también este mismo avance de la soja está comprometiendo la reproducción social de la comunidad campesina en su totalidad, ya que están tratando de reproducir el modelo de economía empresarial y dejando atrás la economía tradicional. Eso se evidencia con la disminución de plantación de mandioca, la disminución de plantación de trigo y de otros alimentos que son utilizados por las familias campesinas para la subsistencia. Esto evidencia el riesgo de cómo está en riesgo la autonomía agrícola y la seguridad alimentaria de estos dos grupos. Por un lado, el de la comunidad mbga y por otro lado, el de la comunidad campesina también. Y finalmente vemos cómo a más de 60 años de las políticas instauradas por la dictadura estronista, vemos cómo hasta hoy es una deuda histórica del Estado paraguayo el no proponer políticas públicas que tiendan a asegurar la seguridad alimentaria, que tiendan a asegurar un seguro agrícola con precios mínimos para la producción de la comunidad campesina, y por sobre todo garantizando que no se violen los derechos de estos grupos, ya que constantemente son vulnerabilizados por no contar con la capacidad, con no contar con la capacitación técnica necesaria, y por sobre todo vulnerabilizados por las empresas que se aprovechan de esta situación, explotando a su vez ya sea a la comunidad indígena, también a los grupos campesinos. Y muchas felicidades a ambos, me gustó mucho y me gustaría que se reproduzca un trabajo similar al del investigador Marcelo Bogado en la comunidad de EU, por ejemplo, cuáles son las continuidades, rupturas, incorporaciones que viene haciendo la población campesina desde la agricultura familiar campesina a partir del avance de la soja, y sería muy interesante esa perspectiva realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer, por los comentarios. Ahora invito al público a utilizar la ventana de preguntas y respuestas para colocar sus preguntas o sus comentarios para los dos autores. Voy a estar leyendo y compartiendo. Mientras hacen eso, yo aprovecho de mi lugar de moderador para hacer un par de preguntas. La serie comenzó la semana pasada con una serie de presentaciones sobre que para mí enmarcó una pregunta sobre la transición agraria paraguaya hacia el capitalismo. El panel de hoy continúa sobre ese tópico, pero específicamente en un territorio que es Caaguazú. Yo entiendo el aporte de Marcelo en términos resumidos, que hay un cambio ambiental bastante grande en el territorio de Caaguazú, ocasionado particularmente por la expansión del complejo sojero, y que ese cambio ambiental implica un cambio económico, o sea, un cambio en las formas de reproducción de las comunidades indígenas, y que eso también implica un cambio cultural. La pregunta que quisiera agregar, y quizás forzando un poco la amplitud de la investigación, es ¿qué trayectoria ves en términos del futuro de esa cultura y de las subjetividades indígenas? Porque cuando pensamos en la transición hacia el capitalismo, hay visiones
o interpretaciones que ven una convergencia de que realmente con el tiempo todo, o sea, los factores, los territorios se convergen a un único sistema de mercado con características bastante particulares a una economía de mercado, y hay visiones donde se contempla la posibilidad de divergencia continua, de pluralidad o diversidad dentro de una economía capitalista. Entonces, ¿qué pasa con las subjetividades indígenas? Hay convergencia, aculturación, proletarianización, hay divergencia, hay integración en condiciones de marginalidad. ¿Qué futuro puedes especular en base a la investigación que hiciste? Una pregunta parecida para Joao. Acá ya adelantó algunas respuestas por darnos 2 puntos en el tiempo. Hablaste de la diferenciación, que algunos se integraron más fuertemente al complejo sojero, alquilando tierras. Otros tuvieron una salida, o sea, salieron del complejo sojero, quizás inclusivo de la agricultura, y otros siguen con modelos de parcería. Pero si podrías comentarnos un poco más también de la trayectoria de desarrollo agrícola que ves en general en Caaguazú en base a las investigaciones que citaste. No sé quién quiere comenzar. Disculpame, Gustavo, vos sabés que parece que cuando estaba haciendo la parte más interesante de tu comentario no se te escuchó. Por lo menos con lo que me ibas a preguntar a mí. Repito, que en cuanto a las subjetividades o identidades indígenas y la cultura, que entiendo que es el objeto principal de tu estudio, ¿qué trayectoria ves hacia ahora al futuro en cuanto a la convergencia? O sea, hay una convergencia cultural, o sea, los indígenas se vuelven proletarios, se vuelven trabajadores con identidades más parecidas a los otros trabajadores en el territorio. Hay una persistencia de diferencia, hay una evolución, pero que no implica, que implica marginalidad. O sea, ¿qué pasa a la cultura en relación a este cambio económico y ambiental que evidentemente se observa? Excelente pregunta y probablemente muy difícil de responder. Bueno, a mí personalmente justamente uno de los temas que me interesa más es el tema de las subjetividades y de la percepción que tienen sobre todo los pueblos indígenas sobre sí mismos con respecto a su relación con la sociedad nacional y justamente cómo en los procesos históricos que vivieron se incorporan de alguna manera, digamos, a la sociedad nacional, pero como vos decís, bien, como grupos marginados o marginalizados. Pero bueno, responder tu pregunta yo creo que es bastante difícil porque yo creo que se van dando o se dan diferentes evoluciones que tienen que ver también con las propias subjetividades individuales, incluso tomando en cuenta el aspecto intergeneracional, porque resulta ser que vivimos en un mundo globalizado donde en el Paraguay 95% de la población tiene acceso a Internet a partir de sus celulares, cosa que también entre los pueblos indígenas se da algo semejante, tal vez no en el mismo porcentaje, pero eh, tomando eso como un dato, digamos, importante a tener en cuenta, yo creo que las nuevas generaciones o las generaciones, los que hoy en día son jóvenes, de los pueblos indígenas en general, pero la misma cosa también pasa seguramente con los campesinos en nuestro país y en todo el mundo, digamos que tienen elementos identitarios que asumen como propios de sus propias tradiciones, pero también los resignifican a su manera en una versión actual, digamos. Entonces ahí justamente está si tomamos justamente ese elemento, tenemos que hoy en día
para los Muidá, por ejemplo, que ellos, según ellos, son los más tradicionalistas de los indígenas del Paraguay, eh, para ellos es impensable vivir sin dinero. Entonces, si es impensable vivir sin dinero, quiere decir que necesariamente tienen que tener algún tipo de estrategia económica que les permita generar ingresos económicos, y eso implica insertarse dentro de las reglas del mercado, ya sea yéndose a vender su mano de obra a un vecino, su fuerza de trabajo a un vecino que es un agricultor pobre, o migrando a una ciudad, o alquilando sus tierras a un productor sojero, o vendiendo sus bosques como leña, o prostituyéndose, o lo que sea. Entonces, eh, redondeando nada más, eh, yo creo que justamente en este proceso, eh, la tensión que se encuentra es entre qué se decide mantener del pasado y cómo se decide resignificar ese pasado a partir de lo que se desea y se decide incorporar del mundo moderno, digamos. No sé si respondí o no a tu pregunta, pero eso es lo que puedo decir. Excelente, Marcelo, muchas gracias. Joao. Bueno, primero hablando un poco, cuando Marcelo comentaba del proceso de alquiler de tierras, me acordé de una investigación que hicimos en una comunidad indígena guaraní en Alto Paraná, cerca de Ciudad del Este. Y justamente que alquilaban tierra para brasileños producir soja y toda esta problemática que el Estado no permitía, pero al mismo tiempo la comunidad decía que no tenía otra opción porque no tenía otros medios, ¿no? Entonces, una situación muy compleja, ¿no? Para analizar. Y, y bueno, yo no entré en la presentación del tema, pero todo el impacto ambiental y más que esto en la salud de las personas, porque la soja llegaba hasta la casa de la comunidad, o sea, a 10 pasos de la puerta de la casa. Y el líder indígena decía, pero bueno, pero los brasileños son buenos porque solo fumigan por la noche, así que los cerramos las cosas de la casa y no, pero, o sea, un conjunto, ¿no? De impactos y entra en toda esa la discusión que Marcelo estaba haciendo, ¿no? De cómo pensar en este contexto. Y ahí era sobre todo una comunidad que sale, o sea, estaba cerca del río y por temas de la hidroeléctrica fue alojada en otro espacio, ¿no? Que ya tenía áreas de producción extensiva, ¿no? De la agricultura. Y lo que Jennifer propone, ¿no? De mirar las continuidades, rupturas, ¿no? Un poco lo que Marcelo hizo con comunidades indígenas con soja, me parece súper interesante, o sea, mirar un poco la dinámica antes de la soja, con la soja y después de la soja. En el caso, ¿no? Que muchos dejan la soja, en qué condiciones la dejan, ¿no? De deudas, de, bueno, qué alternativa se construye. Entonces me pareció una idea muy, muy buena, Jennifer. Gracias, pero puede ser también un tema para los estudiantes, ¿no? de maestría, ¿no? Como de tesis, ¿no? Pensar en momentos diferentes qué está pasando. Y ese ejercicio que Marcial hiciste, ¿no? Para de un más largo plazo es muy interesante porque efectivamente se ve estas rupturas, continuidades. En lo que Gustavo comenta de la trayectoria y qué es lo que pasa, ¿no? en estos procesos, justamente lo que llama para mí más la atención es la diferenciación. Que no es que antes no existía, que todo era muy igual, o sea, no es esto, pero que se intensifica a una velocidad mucho mayor en el momento que se integra a estos tipos de mercado, porque, y no es la soja, puede ser cualquier producto donde estas lógicas estén presentes. Nosotros, se puede ver en Brasil, en Paraguay, o por ejemplo, en Brasil con la caña, con el eucalipto, con cerdos, con flores en Colombia, o sea, es la dinámica más que el producto. El caso que en esta región es justamente la soja el protagonista de estas dinámicas. Y la diferenciación sobre todo en un contexto donde los productores se quedan muy, perdón, es una relación de mucha dependencia y de mucha subordinación en relación a las empresas y al capital que estas empresas le ofrecen. Si el productor empieza a producir soja con la empresa, no tiene opción de buscar otra después porque es una relación de deuda, ¿no?
Entonces, se está endeudado, se queda o lo paga la deuda o lo quita la tierra, pero no puede negociar con otras empresas, se queda como una situación de monopolio al final. Entonces, y yo veo tres situaciones simultáneas que están ocurriendo. Lo que yo hablé con Néstor, ¿no? Sobre Caguazú, ahora, pero esto yo percibí en otras localidades de Paraguay, es que algunos se mantienen en la soja, pero se mantienen con menos áreas de la misma área o con áreas mayores en función, por ejemplo, de conseguir ampliarse, capitalizar. Porque efectivamente la soja en algunos contextos genera una plata, pero sobre todo para quien tiene más escalas, ¿no? Hace una buena gestión y que y hay años que para todos sale mal, pero sobre todo para los más pequeños. Además de estos que se mantienen en la actividad, aunque con mucha diferenciación interna, hay algunos que salen o que alquilan o que pierden sus tierras por deuda y van a las ciudades o van para otras actividades. Y hay un tercer grupo, pero esto no es tan presente entre los paraguayos, pero sobre todo los brasileños, que, bueno, avanzan para otras regiones, que hacen la frontera caminar. Yo hablé con personas brasileñas que están en la segunda para tercera generación en Paraguay. Estaba en Santa Rita, ahora están en San Pedro. Y los hijos dicen, bueno, creo que vamos al Chaco. Entonces es una dinámica también de una, porque siempre tiene los que no, que pierden, ¿no? Entre comillas, o sea, que no consiguen se mantener. Algunos salen de la actividad, otros salen de la actividad, o sea, algunos salen del campo, del espacio rural, otros salen de la soja, ¿no? Cambian de rumbo. Y otros que van adelante buscando tierras más económicas, más, o sea, tierras que consiguen otras zonas a un costo menor para ahí reproducir la dinámica con una escala un poco mayor. Gracias, Joao. Rodrigo Vázquez nos pregunta, dice, excelente las ponencias, y pregunta para Joao, ¿en el avance de la soja en Caguazú hay algún papel importante de las fuerzas represivas, legal o ilegal, para dicho avance? Nosotros no, bueno, no percibimos esto en la investigación. O sea, puede ser que ocurre, pero no aparece en las entrevistas. Y uh, Néstor es justamente de esta localidad, o sea, es un poco de por qué se eligió justamente. Creo que salió una pregunta acá que yo, de por qué, ¿no? Este distrito. Bueno, una parte porque justamente es uno de los principales y otra porque el estudiante, ¿no? Ahora el licenciado era de este distrito, porque es muy difícil, ¿no? De la gente hablar sobre estos temas si no conoce a la persona. Entonces fue una manera, ¿no? De poder profundizar el tema a partir de un estudiante que era de la localidad y conocía mucho. Y estos temas del tema de las fuerzas represivas no apareció en la investigación. Puede ser que tiene un papel, pero en el estudio, al menos en 2015, no se escuchó en estas localidades donde visitamos. Gracias. Y para el doctor Bogado, Saturnina Díaz Molinas pregunta si la etnia que estudió no realiza trabajos de artesanía. Sí, con respecto a la artesanía, bueno, eso se da en diferentes comunidades, no se daba en las comunidades en estas dos de Caguazú, en el momento que yo estuve, pero bueno, entre una de las alternativas económicas que encuentran los MUDA para obtener ingresos está la venta de artesanías, y esto se da no solo en Paraguay, sino también en Argentina y Brasil, sobre todo en los lugares donde hay cierta afluencia de turistas, sobre todo en las ciudades relativamente grandes o en las cercanías, eh, como por ejemplo en Misiones, qué sé yo, cerca de Misiones Argentina, cerca de la Catarata de Iguazú, y cerca donde está Guau. En otros lugares también como
cerca de Porto Alegre o Río de Janeiro, lugares así. Bueno, las comunidades rurales varias suelen usar la artesanía como una alternativa para obtener ingresos. Viste, había una pregunta también sobre el tema de alquiler. No sé si puedo responder. Sí, adelante, Marcelo. Gustavo. Sí. Sí, preguntaba Orlando. Yo tengo un texto que se llama Parentesco y diferenciación social entre los Mbuyá guaraní, que justamente abarca un poco este tema, en el que muestra un poco esta situación que mencioné un poco en la presentación, de que existe esta concepción o esta práctica de que el parentesco tiene un lugar importante con respecto al usufructo, diríamos nosotros, de los bienes que se encuentran dentro de una comunidad, y que entonces generalmente la figura que se suele tener en la comunidad es que existe una pareja de los fundadores o los ancianos que todos los que están ahí son sus descendientes. Generalmente al hombre, que es un abuelo, se le dice Sheramoy, y a la mujer se le dice Seyagui. Generalmente los que viven en esta comunidad son sus descendientes. Se considera que son los dueños, digamos, de los recursos naturales que están ahí, las tierras, lo que puedan explotar ahí. Pero existen casos en los que existe más de una familia extensa en una comunidad, que sea por diferentes motivos, como por ejemplo gente que migra, viene y se instala en una comunidad. Entonces, hay una situación que se suele dar, que es que la familia extensa de los fundadores de la comunidad, como que se consideran que son los dueños de todo lo que está ahí, generalmente son los que tienen el trato con los productores que producen soja o maíz o trigo también en otro momento, pero soja, digamos, donde se toma el acuerdo con el líder, que generalmente distribuye el dinero del alquiler mayormente con sus parientes de su parentesco de familia extensa. Existen varias familias extensas de gente que emigró de otros lados, por ejemplo. Ellos no acceden a esos bienes. Entonces, esto justamente es una situación que generalmente se menciona como que existen líderes corruptos, que son aprovechadores, que solamente reparten el dinero del alquiler a sus parientes. Y de hecho que esa es la pauta de ellos. Es como que yo tenga una casa, desde mi punto de vista, le presto una piecita a alguien y alquilo otra pieza que me sobra, y el que va a cobrar el dinero del alquiler soy yo. No le voy a dar a la persona a la que yo le presto la pieza de mi casa. Esa más o menos es la situación. Generalmente se toma este ejemplo como que esa es la causa principal de la migración de los indígenas a las ciudades. Seguramente ustedes ya habrán escuchado eso. Generalmente el alquiler se paga por un monto por año. En aquel entonces, yo cuando hice este estudio era en el año 2017, solía ser 1 millón aproximadamente por año, pero que no se paga todo de una vez. Entonces, 1 millón de guaraníes por hectárea por año. Entonces, puede ser 1,5 millones. Una comunidad alquila 200 o 300 hectáreas, el monto que le corresponde son 200 o 300 millones de guaraníes por año, que generalmente el líder reparte dependiendo de que si se le da una vez por mes o cada 2 meses o cada 3 meses ese dinero a las personas que forman parte de su parentela más cercana. Bueno, eso con respecto al alquiler. Después, esa pregunta que hablaba sobre el tema de la represión, creo que se refería a los dos. No sé si entendí bien. Hablaba de forma general. Sí, no, adelante, Marcelo. Bueno, a mí me interesa mucho el tema de la historia indígena, la historia oral. Y siempre trato de hablar un poco con los ancianos, que me cuenten un poco la historia del lugar, de las relaciones que tienen con la sociedad nacional, o cómo se fue dando ese proceso. Y en el caso de los Mbuyá, tengo por ejemplo un texto que se llama Cuando vinieron los Yurubá, cuando vinimos nosotros los bigotudos, los que tenemos bigotes, y donde muestra justamente ese proceso en el cual los Mbuyá fueron perdiendo su territorio tradicional, y ese proceso se dio
a partir de los años 40 aproximadamente. Y digamos que el proceso se dio, tomando en cuenta justamente si se dio represión o no, se dio de una forma relativamente sutil, diríamos. Los primeros colonos comenzaron a llegar, eran como amigos, que incluso se podía trabajar para ellos, hacer alguna changa, conseguir algún dinero para comprar alguna tela o alguna olla, o le daban algún machete o cosas por el estilo a los hombres de aquel entonces, en los años 40. Y finalmente, sin darse cuenta, comenzaron a aparecer más propiedades privadas y finalmente quedaron en islas de tierras rodeadas de propiedades privadas. Y esto justamente dio lugar a lo que después sería como un momento posterior a estos primeros contactos aparentemente amistosos, donde se vio en la lucha por la tierra una alternativa para obtener la legalización de las tierras donde viven, o ocupaciones o cosas por el estilo. En el caso de los indígenas se dio a partir de la ley 904/81, donde el Estatuto de las Comunidades Indígenas, que se crea el INDI, y donde justamente se habla de que las comunidades indígenas tienen derecho a tierra. Entonces, conversé un poco con algunas personas que hicieron, bueno, justamente en el caso de Caguazú, la mayoría de los casos, adquirir títulos se dio por medio de conflictos. Por ejemplo, en el caso de esta comunidad Yaguarú, y hay varias que están ahí en la zona, que son vecinos de las comunidades menonitas de Bertal y Sommerfeld, que llegaban los menonitas en 1948 a la zona. Ellos primeramente tenían una relación bastante cordial con los menonitas, hasta que en algún momento los menonitas dijeron, bueno, a partir de ahora nosotros vamos a querer usar la totalidad de nuestras tierras. Hablaron con varias personas que aceptaron irse a otros lugares, pero ciertas personas dijeron, no, nosotros no vamos a quedar acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, hubo un conflicto bastante largo que duró décadas, donde llegó a venir la policía, trataron de desalojarlo en varias oportunidades, y finalmente, después de muchos años de lucha, consiguieron la titulación de una parte de esas tierras. Bueno, en varias comunidades se dio eso, ¿verdad? Básicamente, por medio de ocupaciones y de hacer trámites con el INDI, consiguieron titular una pequeña porción de lo que eran sus tierras en los lugares donde están los mayores, ¿verdad? 100 hectáreas o un poco más, pero que ya son islas con remanentes de bosque de lo que antes era su territorio tradicional. Gracias, Marcelo. Acá llegó también de Emilia Cano Piris una pregunta sobre lo mismo. ¿Cuál es la comunidad Bua? ¿Cómo se llama? ¿Cuentan con remanente de bosque nativo? ¿Hay comunidades que están considerando o en trámite de certificar sus bosques? Bueno, las dos comunidades a las que se refería el artículo, una se llama Yaguarú, que está en el distrito de J. Cigarrilla, que tiene aproximadamente 700 hectáreas y bueno, tiene aproximadamente unas 70 hectáreas de bosque. La otra comunidad, que se llama San Martín, que queda en la zona de Guayaquipá, distrito de Caguazú, tiene apenas 100 hectáreas aproximadamente, de las cuales como 50 hectáreas de bosque. Pero bueno, como había mencionado también, muchas veces la gente que vive en comunidades que tienen pocos bosques, por ejemplo, se va a otra zona donde existen comunidades que tienen más acceso a bosques. Hay una que se llama, hay una reserva allá Golondrina, que queda hacia, creo que ya departamento de Cazapá. Ahora mismo no me estoy recordando hay unas cuantas comunidades que tienen 2.000, 3.000 o más hectáreas de bosque. No todo es propiedad de ellos, pero existen incluso reservas donde la gente se va a cazar. Entonces, no tener acceso a bosque en la propia comunidad muchas veces implica que la gente no busque otras alternativas. Lo de certificar bosque, no, si es para servicios ambientales o algo por el estilo, en el caso de los bolivianos no están haciendo eso. Gracias, Marcelo. Nos quedan 8 minutos. Si hay más preguntas, pueden colocar en el chat. Aprovecho yo para hacer una pregunta.
Sí, para los dos, si pueden dar consejo a los jóvenes investigadores o nuevos investigadores, los que están entrando recién en la investigación científica, investigación empírica, de cómo encontrar un tema. Y una vez que encontrás un tema, cómo proceder para operativizar, para realizar una investigación. Muchas veces cuando se presentan así en este formato, parece todo muy pulido y cerrado, pero obviamente hay un proceso largo, ambiguo, a veces doloroso detrás de las investigaciones. Así que sí pueden dar arrojar un poco de luz para los que recién están comenzando con este camino. ¿Quieres comenzar, Marcelo? ¿O yo empiezo como...? Adelante, João. Sí. Bueno, bueno, efectivamente, cuando se tiene un trabajo ya publicado, o sea, a veces se olvida de todo el proceso, ¿no? que es central para llegar al trabajo, y con muchas desilusiones en el camino que no aparecen, ¿no? En las páginas. Yo utilizo este trabajo, ¿no? que parte de una tesis de grado de Néstor, porque, o sea, empecemos a conversar, Néstor y yo, sobre qué temas serían posibles. Y bueno, la pregunta, ¿por qué las pequeñas fincas, ¿no? La agricultura campesina está produciendo soja? Fue a partir de una situación, ¿no? que él decía, bueno, en mi comunidad está pasando eso, pero yo estoy leyendo textos que dicen que es inviable, ¿no? Entonces creo que las preguntas de ellas pueden ser construidas a partir de evidencias, ¿no? Del cotidiano, pero a partir de ahí, después de tener esa pregunta, tiene que traer otros elementos problematizar. O sea, si es un trabajo académico, tiene que conectar elementos, ¿no? Con elementos teórico-metodológicos, pero yo siempre parto de preguntas muy sencillas para después ir avanzando a otros niveles más complejos, ¿no? Yo doy también clases, ¿no? De trabajo, de investigación a los estudiantes. Bueno, la pregunta puede ser sencilla, la respuesta no, porque la respuesta tiene que dar cuenta ¿no? de elementos teóricos metodológicos. Entonces, bueno, yo creo que las preguntas parten de estas, ¿no? De la realidad, de algunos temas que llaman la atención y que les gusta, y que, bueno, puede ser un primer paso, ¿no? El segundo es leer mucho, sobre todo textos similares hechos, aunque en otros periodos o en otras localidades o con otros perfiles, porque muchas veces se piensa que esta pregunta es la primera vez que se está haciendo, ¿no? En la ciencia, o sea, pues raramente lo es, o sea, alguna investigación similar fue hecha, entonces es muy importante leer lo que ya existe, ¿no? Para partir o sea, utilizar lo que ya existe para sumar. Bueno, yo leí una tesis que él utilizó una metodología, otra era muy similar con otra metodología, que yo puedo aprovechar de esos trabajos para pensar en mi trabajo. Entonces, la recomendación es leer mucho y buscar estudios similares, ¿no? De alguna manera para entender los referenciales teóricos, las opciones metodológicas que ya están hechas y que son útiles para nosotros. O sea, y esto es positivo, ¿no? Leer y comprender lo que ya existe, utilizar esto como aprendizaje para nuestros trabajos. Gracias, Juan. Marcelo. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿cómo encontrar un tema? Yo creo que, por lo menos en lo que tiene que ver con las ciencias sociales en general, un tema de investigación siempre tiene que tener como punto de partida algo que toca desde un punto de vista existencial, vivencial. Pienso yo que un tema de investigación en ciencias sociales generalmente, para que sea bueno, tiene que partir de algo que te toque, que te llame, que te interpele, que te haga reflexionar sobre ese tema, probablemente por alguna inquietud que vos tenés dentro tuyo. Entonces, en mi caso particular, que
interesa el tema de los pueblos indígenas, yo, por ejemplo, considero que los miembros de las sociedades nacionales latinoamericanas, de la que yo también soy parte, soy paraguayo, tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas y que tenemos que ver la forma de resarcir los errores del pasado como sociedad nacional. Eso a mí me interpela y eso a mí me impulsa a investigar las cosas que investigo. Entonces, yo creo que los temas que investigamos siempre tienen que partir de algo que a nosotros vivencialmente, existencialmente nos mueve, nos motiva. Y si es que es así, obviamente que uno le pone pasión y incluso se mete por completo, algunas veces no se da cuenta de que pasan los días, las horas, y uno continúa investigando y continúa buscando comprender más eso. ¿Cómo operativizar una investigación? Yo creo que el mejor camino es el que tengo entendido que están haciendo justamente ustedes desde ese espacio. Pienso yo que si es que se tiene la suerte de formar parte de un equipo de investigación donde hay gente más experimentada, digamos que ahí uno va aprendiendo haciendo cómo se hace una investigación, porque pienso yo que por más manuales que existan de metodología y cosas por el estilo, finalmente uno va armando una caja de herramientas hecha a medida, en la medida que va haciendo, y que es que uno tiene la suerte de tener personas más experimentadas que pueden orientar en ese proceso, que en el Paraguay está muy poco institucionalizado, entonces es una gran ventaja para poder más adelante hacer su propio camino como investigador. Es lo que yo puedo decir. Bueno, muchas gracias Marcelo, Joao. También muchas gracias a los participantes. Ya hemos llegado al fin de nuestro tiempo. Le invitamos al siguiente encuentro a realizarse el próximo jueves a la misma hora con el tema Gobierno y Estado en la transición agraria será nuestro tema, con presentaciones de los investigadores Milena Pereira y Craig Hetherington, que presentarán trabajos recientes suyos. Muchas gracias y buenas noches. Esperamos verles la semana siguiente. Gracias Jennifer también por los comentarios. Buenas noches.